Aunque Estados Unidos en toda su historia ha tenido tantas guerras, ha tenido muchas guerras, sin lugar a duda que para mí la más importante fue la Guerra Civil de Estados Unidos de 1861 al 65. ¿Por qué pienso esto yo? Porque esta fue una guerra entre hermanos, una guerra entre estadounidenses, una guerra que iba a declarar una ideología, el norte contra el sur. La Guerra Civil de 1861 al 65. Bueno, esta persona que ven aquí se llama Jefferson Davis. Él fue el presidente de los Estados Confederados del Sur. ¿Qué es lo que sucedió o por qué se hizo esta guerra? Esta guerra civil entre Estados Unidos. Bueno, se cree que porque los del sur estaban peleando su propiedad. Ellos creían que los esclavos no eran seres humanos, sino eran propiedad. Entonces, al pensar eso, entonces los afroamericanos pues eran propiedad según los del sur. Sin embargo, Abraham Lincoln, que fue elegido como presidente de Estados Unidos, no creía eso. Él creía que no podía existir un país dividido, una casa dividida. Se tenía que existir una sola ideología bajo la Constitución. Abraham Lincoln, que es considerado uno de los mejores presidentes de toda la historia de Estados Unidos, fue el que dijo, no puede existir esto. Sin embargo, los del sur, como el presidente del sur, Jefferson Davis, no creía eso. Los esclavos son propiedad y por eso exigían ellos que no se podía infringir eso. Los del sur, por ejemplo, como esta persona que ven aquí, que es Robert E. Lee, fue el comandante del ejército del sur, tomó el ejército del sur para pelear contra los del norte. Y los del norte fue como esta persona Ulysses S. Grant, que fue la persona el comandante o el general que tomó cargo el ejército del norte para pelear contra el sur. La guerra que inició, o el ataque que inició la guerra fue el ataque a Fort Sumter, que fue en Carolina del Sur. Esto fue lo que los del sur atacaron al norte y eso se comenzó toda la guerra sanguinaria para Estados Unidos. Aquí traen los puntos donde se pelearon estas guerras. Yo diría que fue la guerra más sanguinaria de toda la historia de Estados Unidos. De hecho, es considerada la guerra más sanguinaria de Estados Unidos. Murieron aproximadamente más de unos 650,000 a 750,000 personas. Así que imagínense los números, ¿no? Aquí tenemos una de las batallas claves de toda la guerra civil, el Antietam, el ataque a Fort Sumter, el sur contra el norte. Sin embargo, a mi opinión, bueno, no mi opinión, es un hecho de la historia de esta guerra, fue que la batalla más clave de esta guerra fue la batalla de Gettysburg. Sí, sin lugar a duda, que la batalla de Gettysburg fue la más importante, porque esta batalla fue la que desmoronó el ejército del sur, fue la que quebró el ejército del sur. Ya no se pudieron recuperar después de esta batalla, y aquí es donde comenzó el declive del ejército del sur. Y el resultado de esta guerra fue que perdió en el sur. Robert E. Lee ahí está declarando su derrota, está firmando su derrota, y el norte ganó. Uno de los documentos más importantes de esta guerra en 1863 fue la Emancipación de Proclamación. O sea, este documento
fue que prácticamente declaraba que ya no iba a existir más la esclavitud. Así que ya se imagina, ¿no? Para la gente, para las personas que eran esclavos, ya no lo iban a hacer más. Este para mí es el documento más importante de esta era. Y bueno, los afroamericanos dejaron de ser propiedad y bajo este documento fueron considerados seres humanos, ¿no? Cosa rara, pero bueno, cosa de la historia. Y aquí está Abraham Lincoln, que ganó la guerra. Él ganó la guerra y así que tiene mucho crédito para este país, ¿no? Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos hasta la próxima.